Bienvenidos a nuestro emocionante viaje hacia una vida más plena y significativa. Hoy vamos a ver 10 hábitos del estoicismo que debes realizar cada mañana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo encontrar calma en medio del caos, sabiduría en tiempos de incertidumbre y fortaleza en la adversidad? Pues estás en el lugar adecuado. Prepárate para descubrir cómo estos 10 hábitos pueden transformar tu mente, tu corazón y tu vida, y llevarte un paso más cerca de la serenidad, la sabiduría y la felicidad que tanto anhelas. No te pierdas ni un segundo, porque este viaje promete ser épico. Apoya a mi pequeño canal, suscribiéndote y dejando un comentario sobre ¿qué tal te pareció el video? Comencemos. Número 1. Practica la visualización del día. Dedica unos minutos a visualizar cómo quieres que sea tu día, anticipando posibles desafíos y cómo manejarlos con calma y sabiduría. Número 2. Acepta lo que no puedes controlar. Recuerda la máxima estoica de centrarte en lo que puedes controlar y aceptar lo que no puedes cambiar. Esto te ayudará a mantener la calma ante las adversidades. Número 3. Agradece. Tómate un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. La gratitud es una práctica poderosa que te ayuda a mantener una perspectiva positiva. Número 4. Haz ejercicio. La actividad física no solo es beneficiosa para tu salud, sino que también puede ayudarte a mantener una mente clara y tranquila. Número 5. Medita. Dedica unos minutos a la meditación para calmar tu mente y cultivar la atención plena. Esto te ayudará a enfrentar el día con serenidad y claridad mental. Número 6. Lee algo inspirador. Ya sea un pasaje de un libro estoico o cualquier otro texto que te inspire, dedica tiempo a leer algo que te motive y te ayude a crecer como persona. Número 7. Planifica tu día con antelación. Haz una lista de las tareas que deseas completar y establece prioridades. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y productivo durante el día. Número 8. Practica la autodisciplina. Comprométete a seguir tus objetivos y valores, incluso cuando sea difícil. La autodisciplina es esencial para alcanzar el éxito a largo plazo. Número 9. Haz una pausa para respirar. Tómate unos momentos para respirar profundamente y centrarte en el momento presente. Esto te ayudará a reducir el estrés y a encontrar claridad mental. Número 10. Reflexiona sobre la virtud. Antes de comenzar tu día, reflexiona sobre los valores estoicos como la sabiduría, el coraje y la justicia, y cómo puedes incorporarlos en tus acciones diarias. Ahora vamos a profundizar cada hábito. Para entender verdaderamente el poder de la visualización del día desde una perspectiva estoica, debemos sumergirnos en las profundidades de esta práctica ancestral que ha resistido la prueba del tiempo. La visualización no es simplemente un ejercicio mental, es una herramienta poderosa que puede transformar la forma en que enfrentamos los desafíos y perseguimos nuestros objetivos en la vida cotidiana. Imagina despertar cada mañana con una sensación de propósito y claridad, sabiendo exactamente cómo deseas que transcurra tu día. Esto es lo que la visualización del día puede ofrecerte. Al tomarte unos minutos cada mañana para visualizar tus acciones, reacciones y resultados deseados, estás estableciendo la base para un día exitoso y significativo. Los estoicos entendieron el valor de esta práctica mucho antes de que la psicología moderna la respaldara con evidencia científica. Para ellos, la visualización no solo era una forma de prepararse para lo que vendría, sino también una manera de cultivar la virtud y la sabiduría en cada acción. En lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias, la visualización del día te permite proyectar tu mejor yo en el mundo, independientemente de lo que encuentres.
Imagina que te despiertas por la mañana y, en lugar de dejarte llevar por la inercia del día, te detienes conscientemente a visualizar cómo deseas que transcurra tu jornada. Cierras los ojos y te imaginas manejando cada situación con calma y sabiduría, enfrentando los desafíos con coraje y resiliencia y aprovechando al máximo cada oportunidad que se presente. A medida que te sumerges en esta visualización, puedes sentir cómo tu estado de ánimo cambia, cómo tu cuerpo se relaja y cómo tu mente se enfoca. Te das cuenta de que no estás simplemente soñando despierto, estás preparándote mental y emocionalmente para enfrentar el día con toda tu fuerza y sabiduría. Los estoicos entendieron que nuestras acciones y reacciones están influenciadas en gran medida por nuestra percepción de la realidad. Al visualizar nuestro día de manera positiva y constructiva, estamos moldeando activamente esa percepción, preparándonos para ver las oportunidades en lugar de los obstáculos, el crecimiento en lugar de la adversidad, y la virtud en lugar de la complacencia. Pero la visualización del día va más allá de simplemente imaginar cómo deseamos que transcurran las cosas. También implica anticipar posibles desafíos y obstáculos y visualizarnos a nosotros mismos enfrentándolos con calma y determinación. En lugar de temer lo desconocido, nos preparamos para ello, fortaleciendo nuestra resiliencia y nuestra capacidad para adaptarnos a cualquier situación que se nos presente. Imagina que hoy enfrentas una reunión importante en el trabajo. En lugar de preocuparte por lo que podría salir mal, te tomas un momento para visualizarte a ti mismo entrando en la sala con confianza y tranquilidad, expresando tus ideas de manera clara y persuasiva, y manejando cualquier pregunta o crítica con gracia y profesionalismo. Al hacerlo, estás estableciendo la intención de cómo deseas comportarte y estás fortaleciendo tu confianza en tu capacidad para hacerlo. La visualización del día también nos permite conectar con nuestros valores más profundos y recordarnos a nosotros mismos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué es lo que realmente importa para ti? ¿Cuáles son tus mayores aspiraciones y deseos en la vida? Al visualizar tu día de acuerdo con estos valores y objetivos, estás creando un sentido de propósito y dirección que te guiará a lo largo del día. Por supuesto, la visualización del día no garantiza que todo saldrá exactamente como lo imaginas. La vida está llena de sorpresas e imprevistos, y es importante estar preparado para adaptarse a ellos. Pero al practicar regularmente la visualización del día, estás fortaleciendo tu mente y tu espíritu para enfrentar cualquier desafío que se te presente, y estás estableciendo la intención de vivir cada día con autenticidad y propósito. En resumen, la visualización del día es mucho más que un simple ejercicio mental, es una poderosa herramienta para cultivar la sabiduría, la resiliencia y la virtud en nuestras vidas diarias. Al tomarte unos minutos cada mañana para visualizar cómo deseas que transcurra tu día, estás estableciendo la base para un día exitoso y significativo, lleno de propósito y dirección. Para profundizar en el segundo punto, donde abordamos la aceptación de lo que no se puede controlar desde una perspectiva estoica. Necesitamos sumergirnos en las profundidades de esta enseñanza milenaria que sigue siendo tan relevante en el mundo moderno. La aceptación de lo que no se puede controlar es un concepto fundamental en el estoicismo que puede transformar la forma en que enfrentamos los desafíos y vivimos nuestras vidas. Imagina despertar cada mañana con una sensación de paz y serenidad, sabiendo que estás preparado para enfrentar lo que sea que el día te depare. Esta es la promesa de la aceptación estoica, liberarte del sufrimiento innecesario al reconocer y aceptar la realidad tal como es, en lugar de como deseamos que sea.
Los estoicos entendieron que gran parte de nuestro sufrimiento surge de nuestra resistencia a la realidad. Cuando luchamos contra lo inevitable o nos aferramos a lo que ya no está en nuestro control, nos volvemos presa de la ansiedad, la frustración y el resentimiento. La aceptación nos libera de este ciclo de sufrimiento al permitirnos soltar nuestras expectativas y abrazar la realidad tal como es. Pero la aceptación estoica va más allá de simplemente resignarse pasivamente a las circunstancias. No se trata de rendirse ante el destino, sino de reconocer la diferencia entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está, y centrar nuestra atención y energía en lo primero. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico en tu camino al trabajo. En lugar de enfurecerte por la situación o lamentarte por llegar tarde, te detienes a recordar la enseñanza estoica de aceptar lo que no puedes controlar. Reconoces que el tráfico está más allá de tu influencia y decides utilizar ese tiempo para escuchar un podcast interesante o simplemente disfrutar de la tranquilidad del momento presente. Al hacerlo, transformas una experiencia potencialmente estresante en una oportunidad para practicar la aceptación y el desapego. La aceptación estoica también nos permite encontrar significado y propósito incluso en medio de la adversidad. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, los vemos como oportunidades para crecer y aprender. En lugar de lamentarnos por lo que no tenemos, aprendemos a apreciar lo que sí tenemos y a encontrar gratitud incluso en las circunstancias más difíciles. Imagina que pierdes tu trabajo de repente y te encuentras luchando por llegar a fin de mes. En lugar de caer en la desesperación o la autocompasión, te aferras a la enseñanza estoica de aceptar lo que no puedes controlar. Reconoces que la pérdida de tu trabajo está más allá de tu influencia y te comprometes a enfocarte en lo que puedes controlar, tu actitud, tus acciones y tu búsqueda de nuevas oportunidades. Al hacerlo, encuentras fuerza y resiliencia en medio de la adversidad y te abres a nuevas posibilidades que antes no habrías considerado. La aceptación estoica también nos enseña a no identificarnos con nuestras circunstancias externas. En lugar de basar nuestra autoestima y nuestro sentido de valía en el éxito o el fracaso, aprendemos a encontrar nuestra verdadera identidad en nuestra capacidad para enfrentar la vida con coraje, sabiduría y dignidad, independientemente de las circunstancias. Imagina que experimentas un revés personal o profesional significativo que amenaza con sacudir tu sentido de identidad y valía. En lugar de permitir que la adversidad te defina, te aferras a la enseñanza estoica de separar tu valor intrínseco de tus logros externos. Reconoces que eres mucho más que tus circunstancias y te comprometes a encontrar tu fuerza y tu valía en tu capacidad para enfrentar los desafíos con gracia y determinación. Al hacerlo, descubres una profunda sensación de libertad y empoderamiento que trasciende cualquier situación externa. En resumen, la aceptación de lo que no se puede controlar es una enseñanza fundamental en el estoicismo que puede transformar la forma en que enfrentamos los desafíos y vivimos nuestras vidas. Al practicar la aceptación, liberamos nuestra mente y nuestro espíritu del sufrimiento innecesario y encontramos paz y serenidad incluso en medio de la adversidad. Para explorar a fondo el tercer punto, centrado en la práctica de la gratitud desde una perspectiva estoica, debemos sumergirnos en las raíces filosóficas de esta enseñanza y en cómo puede transformar nuestra forma de ver el mundo y vivir nuestras vidas. Imagina despertar cada mañana con un corazón lleno de gratitud, reconociendo las bendiciones y oportunidades que abundan a tu alrededor.
Esta es la promesa de la práctica de la gratitud desde una perspectiva estoica, liberarte de la trampa del descontento y la insatisfacción al enfocarte en lo que tienes en lugar de en lo que te falta. Los estoicos entendieron el poder transformador de la gratitud mucho antes de que la psicología moderna la respaldara con evidencia científica. Para ellos, la gratitud no era simplemente una virtud agradable, sino una herramienta fundamental para cultivar la sabiduría, la serenidad y la felicidad en la vida cotidiana. Pero la gratitud estoica va más allá de simplemente contar nuestras bendiciones. No se trata solo de apreciar las cosas buenas que nos suceden, sino de aprender a encontrar gratitud incluso en medio de la adversidad y el sufrimiento. Se trata de adoptar una actitud de aceptación y aprecio hacia cada momento de la vida, reconociendo que incluso los desafíos más difíciles pueden contener lecciones valiosas y oportunidades para crecer. Imagina que te encuentras enfrentando una crisis personal o profesional que amenaza con abrumarte. En lugar de caer en la desesperación o la autocompasión, te detienes a recordar la enseñanza estoica de encontrar gratitud incluso en medio de la adversidad. Reconoces que cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer y aprender, y te comprometes a encontrar gratitud incluso en los momentos más difíciles. Al hacerlo, transformas la adversidad en una oportunidad para fortalecer tu resiliencia y cultivar una mayor sabiduría y comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. La gratitud estoica también nos enseña a encontrar belleza y significado en las pequeñas cosas de la vida, en los momentos simples y cotidianos que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda constante de más y mejor. Se trata de aprender a apreciar la belleza de un amanecer, el calor de una sonrisa amiga o la tranquilidad de un momento de paz y silencio. Imagina que te detienes un momento a reflexionar sobre las muchas bendiciones que abundan en tu vida, la salud que disfrutas, el amor y el apoyo de tus seres queridos, la belleza del mundo que te rodea. Al hacerlo, te das cuenta de que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales o el éxito externo, sino en la capacidad de apreciar y disfrutar las pequeñas cosas que dan significado y propósito a nuestra vida. La gratitud estoica también nos enseña a encontrar alegría en el servicio y la generosidad hacia los demás, reconociendo que dar es tan gratificante como recibir. Se trata de aprender a compartir nuestras bendiciones con los demás y encontrar alegría en el acto mismo de dar, sin esperar nada a cambio. Imagina que te encuentras en una posición para ayudar a alguien en necesidad, ya sea con una palabra amable, un gesto de apoyo o una donación de tiempo o recursos. En lugar de pasar de largo sin prestar atención, te detienes a recordar la enseñanza estoica de encontrar gratitud en el servicio a los demás. Reconoces que tienes mucho que ofrecer y te comprometes a compartir tus bendiciones con quienes más lo necesitan. Al hacerlo, experimentas una profunda sensación de satisfacción y conexión con los demás y encuentras un mayor sentido de propósito y significado en tu vida. En resumen, la práctica de la gratitud desde una perspectiva estoica es una herramienta poderosa para transformar nuestra forma de ver el mundo y vivir nuestras vidas. Al cultivar una actitud de aprecio y aceptación hacia cada momento de la vida, liberamos nuestra mente y nuestro corazón del descontento y la insatisfacción y encontramos paz, serenidad y felicidad incluso en medio de la adversidad y el sufrimiento. Para explorar en profundidad el cuarto punto, centrado en la práctica del ejercicio físico desde una perspectiva estoica, necesitamos sumergirnos en la comprensión de cómo el cuidado del cuerpo se entrelaza con el cultivo de la mente y el espíritu en la filosofía estoica.
El ejercicio físico no es solo una actividad para fortalecer nuestros músculos, sino también una herramienta poderosa para fortalecer nuestra voluntad, disciplina y resiliencia. Imagina despertar cada mañana con una sensación de vitalidad y energía, listo para enfrentar el día con fuerza y determinación. Esta es la promesa del ejercicio físico desde una perspectiva estoica. No solo fortalecer nuestro cuerpo, sino también fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Los estoicos entendieron la importancia del ejercicio físico mucho antes de que la ciencia moderna confirmara sus beneficios para la salud mental y emocional. Para ellos, el cuidado del cuerpo era una parte integral del camino hacia la virtud y la excelencia moral. Al mantener nuestro cuerpo en buena forma, también fortalecemos nuestra voluntad y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Pero el ejercicio físico desde una perspectiva estoica va más allá de simplemente mantenerse en forma. No se trata solo de desarrollar músculos fuertes, sino también de cultivar una disciplina mental y emocional que nos permita superar los obstáculos y perseverar en la búsqueda de nuestros objetivos. Imagina que te comprometes a hacer ejercicio regularmente, ya sea correr, nadar, practicar yoga o levantar pesas. Al hacerlo, no solo estás fortaleciendo tu cuerpo, sino también tu mente y tu espíritu. Te das cuenta de que cada vez que te empujas más allá de tus límites físicos, también estás fortaleciendo tu voluntad y tu determinación para enfrentar los desafíos que la vida te presente. El ejercicio físico desde una perspectiva estoica también nos enseña a cultivar la paciencia y la perseverancia en nuestra práctica. No se trata solo de buscar resultados inmediatos, sino de comprometernos a largo plazo con nuestro bienestar físico y emocional. Se trata de aprender a disfrutar del proceso de mejora continua y no permitir que los contratiempos nos desanimen en nuestro camino hacia la excelencia. Imagina que te encuentras enfrentando una lesión o una enfermedad que te impide seguir tu rutina de ejercicio habitual. En lugar de rendirte o perder la esperanza, te detienes a recordar la enseñanza estoica de aceptar lo que no puedes controlar y encontrar la oportunidad en la adversidad. Reconoces que incluso en medio de la enfermedad o la lesión, todavía tienes el poder de cuidar tu cuerpo de otras maneras, ya sea a través de la alimentación saludable, el descanso adecuado o la atención médica adecuada. Al hacerlo, encuentras fuerza y resiliencia en medio de la adversidad y te comprometes a volver a tu práctica de ejercicio tan pronto como sea posible. El ejercicio físico desde una perspectiva estoica también nos enseña a encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y el descanso, reconociendo la importancia de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente para mantenernos en forma y saludables a largo plazo. Se trata de aprender a escuchar las necesidades de nuestro cuerpo y darle el descanso y la recuperación que necesita para funcionar de manera óptima. Imagina que te das cuenta de que has estado trabajando demasiado y no has estado dando a tu cuerpo el descanso y la recuperación que necesita. En lugar de seguir adelante sin prestar atención, te detienes a recordar la enseñanza estoica de encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y el descanso. Te comprometes a tomarte el tiempo necesario para descansar y recuperarte, sabiendo que al hacerlo estarás cuidando no solo tu cuerpo, sino también tu mente y tu espíritu. Al hacerlo, encuentras renovada energía y claridad mental que te permite enfrentar tus desafíos con renovada determinación y fuerza. En resumen, el ejercicio físico desde una perspectiva estoica es mucho más que una forma de mantenerse en forma, es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta.
Al comprometernos a cuidar nuestro cuerpo de manera regular y disciplinada, también estamos fortaleciendo nuestra voluntad y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Para explorar a fondo el quinto punto, centrado en la práctica de la meditación desde una perspectiva estoica, necesitamos sumergirnos en la comprensión de cómo esta práctica milenaria puede transformar nuestra mente, nuestra perspectiva y nuestra forma de vivir en el mundo moderno. La meditación no es solo un ejercicio de relajación, es una herramienta poderosa para cultivar la atención plena, la claridad mental y la serenidad en nuestras vidas cotidianas. Imagina despertar cada mañana con una mente tranquila y serena, lista para enfrentar el día con calma y claridad. Esta es la promesa de la meditación desde una perspectiva estoica, no solo encontrar paz en medio del caos, sino también cultivar una sabiduría profunda que nos permita enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. Los estoicos entendieron el poder transformador de la meditación mucho antes de que la ciencia moderna confirmara sus beneficios para la salud mental y emocional. Para ellos, la meditación no era simplemente una forma de relajarse, sino una herramienta para entrenar la mente y cultivar la virtud en nuestras vidas cotidianas. Pero la meditación desde una perspectiva estoica va más allá de simplemente sentarse en silencio. No se trata solo de vaciar la mente de pensamientos o emociones, sino de cultivar una atención plena y una claridad mental que nos permita ver el mundo con mayor claridad y comprensión. Imagina que te sientas a meditar cada mañana, concentrando tu atención en tu respiración y dejando que los pensamientos y emociones fluyan sin juzgar. Al hacerlo, no solo estás cultivando la calma y la serenidad en tu mente, sino también entrenando tu capacidad para permanecer presente y consciente en cada momento de la vida. La meditación desde una perspectiva estoica también nos enseña a enfrentar nuestros miedos y preocupaciones con valentía y determinación. En lugar de permitir que los pensamientos negativos nos abrumen, aprendemos a observarlos con compasión y aceptación, reconociendo que son solo productos de nuestra mente y no la realidad objetiva. Imagina que te encuentras preocupado por una situación difícil en tu vida, ya sea un problema en el trabajo, una relación complicada o una enfermedad. En lugar de dejar que la ansiedad y el miedo te consuman, te detienes a recordar la enseñanza estoica de enfrentar tus miedos con coraje y determinación. Te comprometes a sentarte con tus emociones y observarlas con compasión y aceptación, sabiendo que al hacerlo estarás fortaleciendo tu capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y serenidad. La meditación desde una perspectiva estoica también nos enseña a cultivar una profunda aceptación de la realidad tal como es, en lugar de como deseamos que sea. En lugar de resistirnos a las circunstancias o tratar de controlarlas, aprendemos a dejar ir nuestras expectativas y a encontrar paz y serenidad en el momento presente. Imagina que te encuentras enfrentando una situación difícil en tu vida, ya sea una pérdida, una enfermedad o un cambio inesperado. En lugar de luchar contra la realidad o tratar de negarla, te detienes a recordar la enseñanza estoica de aceptar lo que no puedes controlar y encontrar paz en el momento presente. Te comprometes a dejar ir tus expectativas y a abrirte a lo que sea que la vida te depare, sabiendo que al hacerlo estarás cultivando una profunda serenidad y aceptación de la realidad tal como es. En resumen, la meditación desde una perspectiva estoica es mucho más que una práctica de relajación, es una herramienta poderosa para transformar nuestra mente, nuestra perspectiva y nuestra forma de vivir en el mundo moderno.
Al comprometernos a cultivar una atención plena y una claridad mental, también estamos fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. No te olvides suscribirte a mi pequeño canal. Darle like y comentar si te gustó el video o si tengo que corregir algo para poder mejorar video tras video, así podré seguir subiendo más contenido sobre estos temas. Ahora sigamos. Para explorar en profundidad el sexto punto, enfocado en la lectura de textos inspiradores desde una perspectiva estoica, debemos sumergirnos en la comprensión de cómo la sabiduría temporal de los textos estoicos y otros escritos inspiradores puede transformar nuestra mente, nuestra visión del mundo y nuestra forma de vivir. Imagina despertar cada mañana con una mente ávida de conocimiento y sabiduría, lista para sumergirse en las enseñanzas de los grandes pensadores de la historia. Esta es la promesa de la lectura de textos inspiradores desde una perspectiva estoica, no solo encontrar inspiración en las palabras de los sabios, sino también cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Los estoicos entendieron el poder transformador de la lectura mucho antes de que la era digital hiciera que el conocimiento estuviera al alcance de nuestros dedos. Para ellos, la lectura no era solo un pasatiempo, sino una forma de cultivar la virtud y la sabiduría en nuestras vidas cotidianas. Pero la lectura de textos inspiradores desde una perspectiva estoica va más allá de simplemente consumir información. No se trata solo de llenar nuestra mente con hechos y cifras, sino de cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Imagina que te sientas a leer cada mañana, sumergiéndote en las palabras de filósofos, poetas y pensadores de todas las épocas. Al hacerlo, no solo estás ampliando tus horizontes intelectuales, sino también nutriendo tu alma y tu espíritu con las sabias palabras de aquellos que vinieron antes que tú. La lectura de textos inspiradores desde una perspectiva estoica también nos enseña a encontrar consuelo y orientación en medio de la incertidumbre y la adversidad. En lugar de permitir que el caos del mundo nos abrume, aprendemos a encontrar paz y serenidad en la sabiduría temporal de los grandes pensadores. Imagina que te encuentras enfrentando un momento difícil en tu vida, ya sea una pérdida, una enfermedad o un cambio inesperado. En lugar de caer en la desesperación o la autocompasión, te detienes a recordar las enseñanzas estoicas sobre la impermanencia de la vida y la importancia de vivir con virtud y sabiduría. Te comprometes a sumergirte en las palabras de los grandes pensadores, buscando consuelo y orientación en medio de la adversidad. Al hacerlo, encuentras fuerza y resiliencia en las palabras de aquellos que vinieron antes que tú, y te comprometes a enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. La lectura de textos inspiradores desde una perspectiva estoica también nos enseña a cultivar una profunda gratitud por la vida y sus muchas bendiciones. En lugar de tomar las cosas por sentado o lamentarnos por lo que no tenemos, aprendemos a apreciar y valorar cada momento de la vida como un regalo precioso. Imagina que te detienes un momento a reflexionar sobre las muchas bendiciones que abundan en tu vida, desde la salud y el amor hasta la belleza del mundo que te rodea. Al hacerlo, te das cuenta de que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales o el éxito externo, sino en la capacidad de apreciar y disfrutar las pequeñas cosas que dan significado y propósito a nuestra vida. La lectura de textos inspiradores desde una perspectiva estoica también nos enseña a cultivar una profunda comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En lugar de vivir nuestras vidas de manera superficial o sin sentido, aprendemos a reflexionar sobre nuestras acciones y motivaciones,
buscando vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y nuestra visión más elevada de la vida. En resumen, la lectura de textos inspiradores desde una perspectiva estoica es mucho más que una forma de pasar el tiempo, es una herramienta poderosa para transformar nuestra mente, nuestra visión del mundo y nuestra forma de vivir. Al comprometernos a sumergirnos en las palabras de los grandes pensadores, también estamos comprometiéndonos a cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, y a vivir nuestras vidas con virtud, sabiduría y propósito. Para explorar en profundidad el séptimo punto, centrado en la planificación del día desde una perspectiva estoica, necesitamos sumergirnos en la comprensión de cómo la planificación estratégica puede ayudarnos a enfrentar los desafíos de la vida con claridad y determinación. La planificación del día no es solo una tarea mundana, es una herramienta poderosa para cultivar la virtud, la disciplina y la resiliencia en nuestras vidas cotidianas. Imagina despertar cada mañana con una mente clara y enfocada, lista para enfrentar el día con determinación y propósito. Esta es la promesa de la planificación del día desde una perspectiva estoica, no solo navegar por la vida de manera reactiva, sino también tomar las riendas de nuestro destino y dirigir nuestras acciones hacia nuestros objetivos más elevados. Los estoicos entendieron el valor de la planificación mucho antes de que la gestión del tiempo se convirtiera en un tema popular en el mundo moderno. Para ellos, la planificación no era solo una cuestión de eficiencia, sino también de ética y moralidad. Al tomar el control de nuestro tiempo y nuestras acciones, también estamos asumiendo la responsabilidad de nuestras vidas y comprometiéndonos a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Pero la planificación del día desde una perspectiva estoica va más allá de simplemente hacer una lista de tareas. No se trata solo de completar tareas y cumplir plazos, sino también de cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestros objetivos en la vida. Imagina que te sientas cada mañana para planificar tu día, reflexionando sobre tus metas y prioridades y estableciendo un plan de acción claro y conciso. Al hacerlo, no solo estás organizando tu tiempo de manera eficiente, sino también estableciendo la base para una vida significativa y plena. La planificación del día desde una perspectiva estoica también nos enseña a enfrentar los desafíos con coraje y determinación. En lugar de dejarnos llevar por la inercia del día, aprendemos a tomar el control de nuestra vida y dirigir nuestras acciones hacia nuestros objetivos más elevados. Imagina que te encuentras enfrentando un día lleno de desafíos y responsabilidades. En lugar de sentirte abrumado o estresado, te detienes a recordar la enseñanza estoica de aceptar lo que no puedes controlar y tomar medidas para influir en lo que puedes controlar. Te comprometes a enfrentar cada desafío con coraje y determinación, sabiendo que al hacerlo estarás cultivando la virtud y la resiliencia en tu vida. La planificación del día desde una perspectiva estoica también nos enseña a ser flexibles y adaptables en medio del cambio. En lugar de aferrarnos obstinadamente a nuestros planes y expectativas, aprendemos a ajustarnos a las circunstancias y a encontrar oportunidades en medio de la adversidad. Imagina que te das cuenta de que tus planes para el día han sido interrumpidos por una situación inesperada. En lugar de frustrarte o enojarte, te detienes a recordar la enseñanza estoica de aceptar lo que no puedes controlar y encontrar oportunidades en medio de la adversidad. Te comprometes a ajustar tus planes y encontrar una solución creativa a la situación, sabiendo que al hacerlo estarás fortaleciendo tu capacidad para adaptarte y prosperar en cualquier situación. En resumen, la planificación del día desde una perspectiva estoica es mucho más que una técnica de gestión del tiempo,
es una herramienta poderosa para cultivar la virtud, la disciplina y la resiliencia en nuestras vidas cotidianas. Al comprometernos a tomar el control de nuestro tiempo y nuestras acciones, también estamos asumiendo la responsabilidad de nuestras vidas y comprometiéndonos a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Para sumergirnos en el octavo punto, enfocado en la práctica de la reflexión al final del día desde una perspectiva estoica, es necesario explorar cómo este hábito puede transformar nuestra manera de procesar nuestras experiencias y aprender de ellas. La reflexión al final del día no es solo una actividad introspectiva, sino también una herramienta poderosa para cultivar la sabiduría, la gratitud y la resiliencia en nuestras vidas cotidianas. Imagina cerrar cada día con una mente tranquila y serena, lista para reflexionar sobre las experiencias del día y extraer lecciones valiosas de ellas. Esta es la promesa de la reflexión al final del día desde una perspectiva estoica, no solo aprender de nuestras experiencias, sino también cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Los estoicos entendieron el valor de la reflexión mucho antes de que se convirtiera en una práctica popular en el mundo moderno. Para ellos, la reflexión no era solo una cuestión de autoconocimiento, sino también de autodisciplina y autocontrol. Al tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, también estamos cultivando la virtud y la sabiduría en nuestras vidas cotidianas. Pero la reflexión al final del día desde una perspectiva estoica va más allá de simplemente repasar lo que hicimos. No se trata solo de recordar nuestras experiencias, sino también de examinarlas a la luz de nuestros valores y objetivos en la vida. Imagina que te sientas cada noche para reflexionar sobre el día que ha pasado, examinando tus acciones y decisiones a la luz de tus valores y objetivos en la vida. Al hacerlo, no solo estás aprendiendo de tus experiencias, sino también fortaleciendo tu capacidad para vivir de acuerdo con tus principios más profundos. La reflexión al final del día desde una perspectiva estoica también nos enseña a cultivar la gratitud por las bendiciones que abundan en nuestras vidas. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que salió mal, aprendemos a apreciar y valorar las muchas bendiciones que recibimos cada día. Imagina que te detienes un momento a reflexionar sobre las muchas cosas por las que estás agradecido en tu vida, desde la salud y el amor hasta la belleza del mundo que te rodea. Al hacerlo, te das cuenta de que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales o el éxito externo, sino en la capacidad de apreciar y disfrutar las pequeñas cosas que dan significado y propósito a nuestra vida. La reflexión al final del día desde una perspectiva estoica también nos enseña a enfrentar nuestros errores y fracasos con humildad y aceptación. En lugar de negarlos o justificarlos, aprendemos a reconocerlos y aprender de ellos, sabiendo que son oportunidades para crecer y mejorar como personas. Imagina que te das cuenta de que cometiste un error durante el día o que no actuaste de acuerdo con tus valores y principios. En lugar de sentirte avergonzado o culpable, te detienes a reflexionar sobre tus acciones con humildad y aceptación. Te comprometes a aprender de tus errores y a hacerlo mejor la próxima vez, sabiendo que al hacerlo estarás fortaleciendo tu carácter y tu capacidad para vivir de acuerdo con tus valores más profundos. En resumen, la reflexión al final del día desde una perspectiva estoica es mucho más que una simple revisión de nuestras acciones, es una herramienta poderosa para cultivar la sabiduría, la gratitud y la resiliencia en nuestras vidas cotidianas. Al comprometernos a tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras experiencias y aprender de ellas,
También estamos fortaleciendo nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y encontrar significado y propósito en nuestras vidas. Para explorar a fondo el 9º punto, centrado en la práctica del control de las emociones desde una perspectiva estoica, debemos sumergirnos en la comprensión de cómo esta habilidad puede transformar nuestra manera de experimentar el mundo y relacionarnos con nuestras emociones. El control de las emociones no es simplemente reprimir nuestros sentimientos, sino también cultivar una relación saludable con ellos, reconociéndolos, comprendiéndolos y respondiendo a ellos de manera sabia y equilibrada. Imagina despertar cada mañana con una mente tranquila y serena, lista para enfrentar los altibajos emocionales del día con calma y determinación. Esta es la promesa del control de las emociones desde una perspectiva estoica, no solo navegar por las aguas turbulentas de nuestras emociones, sino también encontrar paz y equilibrio en medio de ellas. Los estoicos entendieron el poder transformador del control emocional mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara con evidencia científica. Para ellos, el control de las emociones no era simplemente una cuestión de fuerza de voluntad, sino también de sabiduría y autodisciplina. Al aprender a reconocer, comprender y responder sabiamente a nuestras emociones, también estamos cultivando la virtud y la excelencia moral en nuestras vidas cotidianas. Pero el control de las emociones desde una perspectiva estoica va más allá de simplemente reprimir nuestros sentimientos. No se trata solo de negar nuestras emociones o suprimirlas, sino también de cultivar una relación saludable con ellas, reconociéndolas como parte integral de nuestra experiencia humana y aprendiendo a responder a ellas con sabiduría y equilibrio. Imagina que te encuentras en una situación que te provoca ira o frustración. En lugar de dejarte llevar por tus emociones y reaccionar impulsivamente, te detienes a reflexionar sobre lo que estás sintiendo y por qué. Al hacerlo, no solo estás reconociendo y validando tus emociones, sino también ganando perspectiva sobre la situación y respondiendo a ella de manera más sabia y equilibrada. El control de las emociones desde una perspectiva estoica también nos enseña a cultivar una profunda aceptación de nosotros mismos y de nuestras emociones, reconociendo que son una parte natural y saludable de la experiencia humana. En lugar de juzgarnos o criticarnos por sentir ciertas emociones, aprendemos a aceptarlas con compasión y a responder a ellas con bondad y comprensión. Imagina que te encuentras sintiendo tristeza o pesar por una situación difícil en tu vida. En lugar de luchar contra tus emociones o tratar de negarlas, te detienes a reconocerlas y aceptarlas con compasión. Al hacerlo, no solo estás cultivando una mayor autoaceptación y autoestima, sino también liberando la energía que antes habías gastado tratando de reprimir tus emociones para que puedas dirigirla hacia acciones más constructivas y positivas. El control de las emociones desde una perspectiva estoica también nos enseña a cultivar una profunda serenidad y equilibrio en medio de la adversidad y el sufrimiento. En lugar de permitir que nuestras emociones nos abrumen o nos paralicen, aprendemos a mantenernos firmes y centrados en nuestras virtudes y principios más profundos, encontrando paz y fortaleza en medio de la tormenta. Imagina que te encuentras enfrentando una situación extremadamente estresante o dolorosa en tu vida. En lugar de dejarte llevar por el pánico o la desesperación, te detienes a recordar las enseñanzas estoicas sobre la impermanencia de la vida y la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores y principios más profundos. Te comprometes a responder a la situación con calma y determinación, sabiendo que al hacerlo estarás cultivando una mayor resiliencia y fortaleza emocional en tu vida.
En resumen, el control de las emociones desde una perspectiva estoica es mucho más que una simple cuestión de fuerza de voluntad o autodisciplina. Es una forma de vivir que nos permite cultivar una relación saludable y equilibrada con nuestras emociones, reconociéndolas como una parte natural y valiosa de nuestra experiencia humana. Al comprometernos a aprender a reconocer, comprender y responder sabiamente a nuestras emociones, también estamos cultivando la virtud y la excelencia moral en nuestras vidas cotidianas. Para explorar a fondo el 10º y último punto, centrado en la práctica de la gratitud desde una perspectiva estoica, necesitamos sumergirnos en la comprensión de cómo este hábito puede transformar nuestra manera de experimentar la vida y encontrar significado y propósito en cada momento. La gratitud no es solo una actitud positiva, es una filosofía de vida que nos enseña a apreciar y valorar las muchas bendiciones que abundan en nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad. Imagina despertar cada mañana con un corazón lleno de gratitud por las muchas bendiciones que abundan en tu vida, desde la salud y el amor hasta la belleza del mundo que te rodea. Esta es la promesa de la gratitud desde una perspectiva estoica, no solo encontrar alegría y satisfacción en las pequeñas cosas de la vida, sino también cultivar una profunda apreciación por todo lo que tenemos, incluso en medio de las dificultades. Los estoicos entendieron el poder transformador de la gratitud mucho antes de que se convirtiera en una práctica popular en el mundo moderno. Para ellos, la gratitud no era solo una cuestión de cortesía o buenos modales, sino también una forma de cultivar la virtud y la excelencia moral en nuestras vidas cotidianas. Al aprender a apreciar y valorar las muchas bendiciones que recibimos cada día, también estamos cultivando una profunda satisfacción y contentamiento en nuestras vidas. Pero la gratitud desde una perspectiva estoica va más allá de simplemente decir gracias. No se trata solo de expresar gratitud por las cosas buenas que nos suceden, sino también por las dificultades y desafíos que enfrentamos en la vida. Al aprender a encontrar lecciones y oportunidades de crecimiento en medio de la adversidad, también estamos cultivando una mayor resiliencia y fortaleza emocional en nuestras vidas. Imagina que te detienes un momento a reflexionar sobre las muchas bendiciones que abundan en tu vida, desde las relaciones significativas hasta las experiencias enriquecedoras y los momentos de belleza y asombro en el mundo que te rodea. Al hacerlo, te das cuenta de que la gratitud no se limita solo a las cosas buenas que nos suceden, sino también a las dificultades y desafíos que enfrentamos en la vida. Te comprometes a encontrar lecciones y oportunidades de crecimiento en medio de la adversidad, sabiendo que al hacerlo estarás cultivando una mayor resiliencia y fortaleza emocional en tu vida. La gratitud desde una perspectiva estoica también nos enseña a cultivar una profunda aceptación de la realidad tal como es, en lugar de como deseamos que sea. En lugar de lamentarnos por lo que no tenemos o preocuparnos por lo que podría ser, aprendemos a encontrar alegría y satisfacción en el momento presente, reconociendo que cada momento de la vida es un regalo precioso que debemos apreciar y valorar. Imagina que te encuentras enfrentando una situación difícil o dolorosa en tu vida, ya sea una pérdida, una enfermedad o un fracaso. En lugar de dejarte llevar por el pesimismo o la autocompasión, te detienes a recordar las enseñanzas estoicas sobre la aceptación de lo que no puedes controlar y la importancia de encontrar alegría y satisfacción en el momento presente. Te comprometes a apreciar y valorar las muchas bendiciones que aún tienes en tu vida, sabiendo que al hacerlo estarás cultivando una profunda satisfacción y contentamiento en tu vida. En resumen, la gratitud desde una perspectiva estoica es mucho más que una simple actitud positiva,
es una filosofía de vida que nos enseña a apreciar y valorar las muchas bendiciones que abundan en nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad. Al comprometernos a cultivar una actitud de gratitud hacia la vida y todo lo que nos ofrece, también estamos cultivando una profunda satisfacción y contentamiento en nuestras vidas, encontrando significado y propósito en cada momento. No te olvides suscribirte a mi pequeño canal. Darle like y comentar si te gustó el video o si tengo que corregir algo para poder mejorar mi contenido. Nos vemos en la próxima. Un abrazo y vive el estoicismo.